Del Señor Jesús sea con todos. Amén. Le damos las gracias al Señor porque por su bondad, por su amor y por su gran misericordia podemos estar juntos delante de Él. Amén. Solo su bondad, su gracia, su amor, su verdad, su luz nos conceden estar en su presencia. Entonces, el Señor nos conceda en este tiempo estar leyendo juntos las Escrituras, esperando que el propio Señor nos hable por su Espíritu a cada uno de nuestros corazones. Amén. Entonces le ruego a mis hermanos, primero que todo dependamos del Espíritu Santo de Dios en esta mañana, en la medida que vamos leyendo, para que la propia palabra del Señor, que es Espíritu y que es vida y que fue soplada por el Espíritu Santo de Dios, opere en nuestros corazones. Que haya una operación sobrenatural, es decir, del Espíritu de Dios, del propio Espíritu Santo del Señor, del Espíritu eterno de Dios, hablándonos a nuestros corazones. Entonces venimos al Señor para que Él mismo pueda tocar nuestros corazones. Él mismo intercede a favor de su iglesia. Él mismo está habitando en nuestro interior, en nuestros espíritus, y así al leer las Escrituras, que Él nos conduzca Él mismo hacia Él. Amén. Entonces gracias al Señor Padre, te damos gracias nuevamente por tu preciosa palabra, Señor. Te rogamos que nos concedas estar delante de ti, Señor, poder apreciarte a ti, mirarte a ti, Señor. Oh, Señor, gracias porque podemos venir confiadamente a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, Señor, bajo tu presencia, Señor, y en tu presencia tú estás en medio de ellos, Señor. Presentamos nuestra vida delante de ti, presentamos tu santa palabra delante de ti, Señor, y que tú puedas tocarnos un poco más. Te rogamos que nos cautives más hacia ti, Señor, que podamos profundizar un poco más hacia adentro de ti mismo, Señor. Concédenos, Señor, verte y conocerte, que tú eres Jehová de los ejércitos, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados, el Señor ponía desde hace unos buenos días un pasaje en mi corazón, un pasaje que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos son aquellos que se pueden hacer como una columna e ir comparando uno con el otro. Estos son los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Entonces, este pasaje, pienso que el Espíritu Santo permitió que quedara en 3 de los 4 evangelios, porque son muy importantes que nosotros estemos recordando estas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando resucitó y antes de ascender, comisionó a los suyos que llevaran el evangelio y hicieran discípulos en todas las naciones, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero además de eso, que les recordaran todas las cosas que Él nos había mandado, nos había enseñado. Entonces, en este día, concédeme, hermanos, delante del Señor, que leamos juntos un pasaje que está en los 3 evangelios sinópticos, muy importantes, y siempre es bueno estar recordándolo en todas las etapas de nuestra vida como pueblo del Señor. El Señor siempre nos está recordando su palabra. Asimismo, como hoy hicimos memoria del Señor, hacer memoria, estar recordando lo que el Señor hizo a favor nuestro. Siempre es bueno volver a las Escrituras, siempre es bueno volver a la palabra y siempre volvernos al propio Señor. Amén. Porque en nuestra caminata cristiana puede ser que algunas cosas nuestras, de pronto sin darnos cuenta, empiezan a permear nuestra vida personal o nuestra vida eclesiástica, y es posible que no nos demos cuenta de ciertos detalles que empiezan a permear nuestra vida personal delante del Señor y también como iglesia. Entonces, para eso es muy bueno estar volviendo a las Escrituras, que fue lo que el Señor Jesús nos habló, porque el Señor Jesús no habló por sí mismo, sino que Él habló la palabra del Padre. Él dijo: yo no hablo por mí mismo, sino lo que escucho cerca del Padre, eso es lo que yo les hablo. Yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago.
Entonces, gracias al Señor tenemos la seguridad porque el Hijo de Dios es la representación exacta del Padre, es la imagen del Dios invisible. El Hijo representó al Padre en la tierra, y eso como hombre, aunque el Hijo de Dios es el Verbo eterno de Dios, es Dios juntamente con el Padre, es Dios eterno juntamente con el Padre, pero el Hijo de Dios se hizo hombre, y como hombre le siguió representando fielmente al Padre en la tierra. Es decir, que no hay palabra más segura que la palabra del Hijo. Por eso Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado en el Hijo. Y también ya decía proféticamente Moisés en Deuteronomio 18, él decía que el Señor levantaría un profeta semejante a él. Y él se estaba refiriendo al Mesías, al Hijo de Dios, que no solo es un profeta, es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios es el apóstol del Padre, es el maestro de los maestros, es el profeta de los profetas, el evangelista de los evangelistas y el príncipe de los pastores. Entonces Moisés estaba diciendo que el Padre levantaría a otro profeta y que le escucháramos a él. Y el que no escuchara las palabras de este profeta, es decir, del Mesías, del Hijo de Dios, que no solo es profeta, sino es Dios juntamente con el Padre, el que no escuchara las palabras de él sería desarraigado del pueblo. Entonces, para estar arraigados en él, debemos estar atentos a las propias palabras de él, y ojalá Dios quiera que con la ayuda de él poder leerlas en el espíritu en el que él las habló. Amén. Porque una palabra, podemos leer la misma Biblia, pero en un espíritu diferente. Podemos agregarle nuestro propio saborcito, nuestro propio contenido, digamos la parte del barro, porque el tesoro es el Señor Jesús. Amén. Pero ese tesoro está contenido en vasos de barro. Entonces el Señor está haciendo una obra con nosotros continua, progresiva, de paso en paso, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y ese trabajo es del Señor poder operar en nosotros para que Él pueda resplandecer un poco más ahora también a través de nuestras vidas, que Él pueda filtrarse haciendo grietas en nuestra vida, y eso lo hace de una manera muy delicada. El Señor guía a su pueblo, como dice uno de los salmos, contando, recapitulando uno de los salmos, toda la obra que el Señor hizo con el pueblo de Israel, y al final termina que el Señor los había conducido con la pericia de sus manos cariñosas. Y Él dice que a las recién paridas, es decir, a las nuevas ovejas, las que van recibiendo al Señor, el Señor las trata con mucho cuidado. Amén. Porque las ovejas tenemos una naturaleza, porque todos somos ovejas delante del Señor. Amén. Delante de nuestro pastor, que es el Señor. Él es nuestro pastor, nada nos faltará en Él. Amén. En el Señor, que es nuestro pastor. Y Él nos guía con mucho cuidado, porque Él conoce la delicadeza, esa naturaleza delicada y frágil y aún torpe de las ovejas. Y ese es el barro. Pero gracias al Señor que el pastor ahora también está dentro. Amén. Porque el Espíritu Santo fue enviado, la unción del Santo ahora habita en nuestro espíritu, y dice que el Espíritu Santo nos conduce hacia toda la verdad. Entonces debemos confiar plenamente en la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en su iglesia. Amén, amados. Entonces nosotros debemos vigilar constantemente de darle lugar siempre al Señor Jesús en nuestra vida. Amén. Que realmente el Señor por su Espíritu gobierne en nuestros corazones. El verdadero gobierno de Dios es el gobierno del Espíritu Santo en nuestros corazones. Debemos atender al Señor. En alguna ocasión el hermano Von Mumford, un hermano muy querido a finales de los años 60, comienzos de los 70, un hermano que fue usado a nivel mundial, y eso replicó luego aquí en Sudamérica, sobre todo en Argentina en los años 60 y 70, un movimiento muy especial del Espíritu Santo de Dios recuperando algunas cosas, y decía que había muchos lugares, y de eso debemos vigilar cada uno de nosotros en nuestra vida y también en nuestra vida de iglesia. Dice, donde aún en la vida religiosa se organizaban tanto las cosas, habían tantos programas y actividades ya planeadas, que entre comillas decía él, si Dios muriera no se darían cuenta.
Claro, Dios no va a morir, pero era como un ejemplo, que habían tantos programas y cosas que si Dios moría, no se darían cuenta porque sería lo mismo como una empresa. Entonces no le darían lugar a que el Señor siguiera gobernando y reinando en medio de la vida de la iglesia. Entonces, el Señor quiere reinar en su iglesia por medio de su Espíritu Santo, y para eso debemos darle lugar al propio Señor. Amén. Volvernos al propio Señor, postrarnos delante del propio Señor y esperar del propio Señor, disfrutar del propio Señor, seguir al propio Señor. Amén. Y poder ver la mano de Dios operando en su pueblo, porque la mano de Dios no se ha cortado ni se va a cortar. El Señor Jesús, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Amén. Entonces nosotros no debemos preocuparnos de pronto por ayudarle a Dios. No, debemos darle lugar a que Dios nos ayude a nosotros constantemente. Necesitamos la ayuda y la misericordia constante de nuestro Señor. Amén. Darle lugar al propio Señor siempre. Esa es la verdadera edificación de la iglesia. Una expresión cada vez mayor del movimiento del Señor en medio de su cuerpo, en medio de sus diferentes miembros. Amén. De una manera viva. Amén. Orgánica. Digo orgánica porque el Señor nos compara con un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Pero para que el cuerpo esté vivo y esté funcionando de verdad, cada uno de sus miembros debe estar conectado de manera directa con la cabeza, que es Cristo Jesús. Y la coordinación es una coordinación del cuerpo, una coordinación en el Espíritu. Amén. Donde fluye los comandos, y no solamente los comandos, sino la vida de Cristo para poder vivir según sus comandos. Amén. Porque la cabeza no solamente nos da los impulsos eléctricos, los comandos, sino que nos da el suministro de la vida de la cabeza para que el cuerpo pueda funcionar de una manera sana. Amén. Entonces para eso debemos depender del Señor, que es nuestra cabeza, como leía una de nuestras hermanas, no me fijé quién era. Amén. Ahí en Colosenses, como somos el cuerpo de Cristo, que el Señor lo ha creado, porque el cuerpo de Cristo es la nueva creación del Señor. Sí, el propio Señor Jesús es la nueva creación, pero Él ahora en nosotros nos hace nuevas criaturas en Él. Entonces Él morando y viviendo y dándole libertad para que el Señor se mueva, ahí el Señor nos va edificando, porque el cuerpo de Cristo, el contenido de la iglesia es Cristo mismo. Amén. Cristo mismo y su palabra es el contenido propio de la iglesia. Entonces quiero leer este pasaje inicialmente en la versión de Marcos. Vamos al Evangelio de San Marcos, ahí en el capítulo 2. Y vamos a ver algo que el Señor, que con mucho cariño nos enseña algunas cosas, algunas cosas que en algún momento de pronto no pueden ser difíciles de digerir, pero si nos volvemos al Señor, el Señor nos ayuda a digerir lo suyo. Amén. Entonces dice así, en el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, en el verso 18, ahí algunas personas le hacen una pregunta al Señor Jesús, ¿no? Y cuando leamos estos pasajes hay que leerlos en el contexto. El Señor viene hablando de algunas cosas y bueno, el Señor viene y le dice, bueno, los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Y el Señor pues es el Yahvé Rafa, Él es nuestro sanador. Él vino para sanarnos de nuestra condición y hacernos nuevos. Esa es una palabra clave en el día de hoy. Nuevos. Hacernos nuevos. La palabra habla de novedad de vida. Amén. El Señor habla de lo nuevo. Pero para hacer eso nuevo, el Señor también tuvo que tratar con algo que se introdujo en la caída, que es lo viejo. Por eso el Señor habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Entonces, si el Señor nos concede, vamos a leer algo de eso, de qué se trata lo nuevo y lo viejo, y qué fue lo que el Señor hizo con lo viejo para traernos lo nuevo. Amén. Para que ahora nosotros nos concentremos en
en espíritu a disfrutar de lo nuevo. Y lo nuevo es lo que procede de Él. Amén. Lo que procede de nosotros mismos es lo viejo. Pero para eso el Señor vino a darnos buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio. Y el evangelio no es solamente el hecho de ir a predicar a un inconverso para que sea salvo, para que reciba al Señor Jesús y ya sea salvo una vez y para siempre. No, lo nuevo, las buenas nuevas es un trabajo que desde ese comienzo, desde el momento en que recibimos al Señor, el Señor empieza a operar en nuestras vidas. Es una operación del Espíritu de Cristo que desde adentro hacia afuera, como ríos de agua viva, empieza a renovar todo nuestro ser. Por eso la Nueva Jerusalén, amados hermanos, en la consumación de la revelación de la palabra del Señor, nos dice que viene la ciudad de arriba viniendo de Dios. Eso es la consumación de lo nuevo. Eso es el trabajo de aquello que Cristo conquistó en su vida, en su muerte y en su resurrección y ascensión, ahora siendo aplicado en la vida de los creyentes. Amén. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo, es la Nueva Jerusalén. Pero esa Nueva Jerusalén se está edificando desde ahora, con todos sus hijos y sus hijas. Entonces la Nueva Jerusalén está compuesta de lo que viene de Dios. Por eso se dice que la Nueva Jerusalén es santa. Sí, de Babilonia se dice que es grande, hasta da miedo, ¿verdad? Vemos la descripción del Señor de Babilonia y vemos cómo asusta, ¿verdad? Ahí nos habla de la soberbia de Satanás y de la soberbia del hombre en sí mismo. Y una soberbia, no solamente la soberbia al estilo Hitler o al estilo Brzezinski o al estilo de esos personajes terribles, sino también nos habla de la soberbia religiosa que puede afectar, porque vemos que Babilonia está compuesta también de la parte religiosa. Y nosotros como creyentes debemos vigilar para que aquello que reine en nuestra vida sea lo que procede del Señor, que es lo nuevo. El Señor siempre es nuevo, amados. El Señor no cambia, el Señor no muda, ¿sí? Nosotros tenemos muchas dificultades, pero el Señor no tiene dificultad para sanar lo que estaba perdido. Amén. Y vuelvo a decir, no solamente en referencia a los que están por ahí todavía sin el Señor, sino todavía lo que de nuestra vida necesita ser salvo, amados hermanos. Amén. Necesitamos ser salvos de muchas cosas, pero el único que tiene el poder de hacernos salvos es el Señor Jesús. Por eso Él se llama Jesús. Jesús significa salvación. Amén. O sea que el Señor siempre nos quiere volver a que nos tomemos de Él como la fuente de vida eterna que Él la es. Amén. Como nuestra cabeza, para que nos pueda ayudar. Amén. Entonces aquí el Señor está hablando en un contexto donde algunos le dicen, bueno, este que está hablando con fariseos, con publicanos, con prostitutas, ¿este quién es? Entonces el Señor tiene que enseñarles algo. Dice, yo vine a rescatar lo que estaba perdido, porque los sanos, entre comillas, los que se creían sanos, pues no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. Amén. Y la enfermedad es la enfermedad del pecado. Ese es el verdadero problema. El problema no son cositas, ¿no? El problema no es el taco de marihuana, el problema no es solo una cerveza, no. Esos son manifestaciones del problema, pero el problema es el pecado en el hombre. Y el único que nos puede perdonar y nos puede limpiar y hacernos libres del pecado es el Señor Jesús. Amén. Es el Señor Jesús. Entonces el Señor tiene que hablarles aún en el contexto religioso de Jerusalén, de Israel. Imagínate, Él no está hablando estas palabras en Egipto, no las está hablando ni siquiera en Siria, que queda al límite norte de Israel, porque el Señor nos ama. El Señor quiere ayudarnos, amén. Él vino para rescatarnos completamente. Amén, amados. Así como el pueblo de Israel inicialmente fue liberado de Egipto, ¿sí? Y el Señor lo llevó a través del Mar Rojo, pero el Señor tuvo que llevarlo por muchas jornadas hasta entrar a Canaán, a poseer ya la plenitud de Cristo. Y eso fue un caminar de 40 años, amados.
un caminar de 40 años, pero si leemos con mucha atención jornada por jornada, la lección que el Señor le quería dar al pueblo de Israel y que hoy nos quiere dar es que debemos volvernos a Él. Aún vemos en las últimas jornadas hubo dificultades, porque a veces pensamos, no, ya estamos en tal nivel, en tal etapa, ya no necesito del Señor. ¿Cómo? Ay, Señor Jesús, y ahora ya tengo tanta cancha que ya sé cómo es la técnica, la manera, y ya no voy a caer. Hermanos amados, nunca debemos dejar de depender de la fuente de la vida, el Señor Jesús. Y en lo que yo ya caminé 35 jornadas, ya tengo casi PhD en jornada cristiana. No, amados. Por eso en una de las finales jornadas del Señor les tuvo que enseñar unas lecciones. Ahora vamos a leer algo relacionado con esto. Entonces leamos Marcos. Marcos capítulo 2, en el versículo 18, dice así, en este contexto: y los discípulos de Juan, es decir, de Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunaban. No estaban haciendo nada raro, ¿no? Nada feo, no. Estaban ayunando. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ay, ahí el Señor, ya vemos algo, un espíritu extraño. ¿Sabes? Si se dan cuenta de lo que están haciendo ellos, comparando a unos con otros. Ese espíritu de comparación, vamos a ver aquí varios espíritus: espíritu de comparación, espíritu de crítica que nace de la justicia propia del hombre, de lo cual debemos estar vigilando en nuestra vida constantemente. Que la justicia propia siempre nos lleva a eso, a compararnos. Ah, es que yo soy mejor que este. Ay, pobre Esteban, yo sí soy perfecto. No, hermano, así no es. El Señor no mira según las apariencias, las cosas. El Señor no ve así. O el Esteban, ay, pobrecito Iván, yo sí. No, nada de eso. Perdónenme, lo hago porque tengo confianza. Es mi cuñado, entonces le tengo mucha confianza. Pero es como un ejemplo en general, ¿no? Una cosa así. Entonces, eso, la justicia propia nos lleva a eso. Y eso es una sutileza del maligno, el de compararnos unos a otros. Es una sutileza del régimen del viejo pacto, ¿sí? Donde el objetivo del Señor, el objetivo de Dios con el antiguo pacto era conducirnos a Cristo mismo. Y ahora en el nuevo pacto el objetivo es el Espíritu de Cristo, conducirnos, ahora ya estando en Cristo, a la plenitud de Cristo, a disfrutar de la plenitud del Señor, amén, a disfrutar de la plenitud del Señor, a disfrutar del Señor. O si no, hermanos, vamos a sufrir muchas desilusiones en nuestra vida. Sí, al comienzo, oye, esto me está funcionando, porque hoy en día con la filosofía, digámoslo así, del pragmatismo, ¿no? Esto sí funciona, esto sí me funcionó, ¿no? Entonces, pero no es de lo que funciona a los ojos del ser humano. Vea, esto en 3 semanas ya me está funcionando, pero es que el Señor no es precoz. El Señor va operando de a poquitos. Y el Señor respeta el lugar que cada uno de nosotros le demos a Él en nuestra vida. Amén. Entonces a veces nosotros pensamos, vamos a hacer un curso de teología sistemática de 2 años y ahí ya todos son santos sin mancha, ¿no? Algunas estuve tentado hace años, en el 2002, a inscribirme en uno. El Señor me libró, gracias a Dios. Que me quería enseñar y me sigue enseñando de otra manera, y hasta el fin quiero ser enseñado por el Señor de otra manera, con el Señor y con mis hermanos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, no estoy criticando ningún seminario. Perdóneme si algún seminarista está escuchando eso, ¿no? No estoy hablando de eso. Si el Señor te guía, es algo diferente. Amén. Entonces dice: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Es decir, que ellos no tenían al esposo, sus discípulos sí. Y yo pregunto,
La iglesia tiene al esposo. Tiene al esposo, amados. Y no solamente al lado, sino adentro. Como una sola carne, como esa figura del matrimonio. Amén. El que se une al Señor, un espíritu es. Amén. Con el Señor, claro. Lo tenemos adentro. Entonces vamos adentro a conocerlo al Señor en nuestro espíritu. Entonces siempre debemos aprender, buscar y experimentar y llevar a los hijos de Dios a experimentar al esposo adentro, al Señor Jesús adentro. Amén. Entonces, el Padre no encontró otra solución para el problema del hombre, sino enviar a su Hijo. Amados, en la cruz, pero ahora también por el Espíritu enviarlo a vivir en nosotros. Esa es la solución del Padre para nosotros. Porque ¿cuál fue el problema del hombre? El problema del hombre era que estaba en el jardín del Edén. Habían 2 árboles. En el jardín del Edén habían 2 árboles, recuerden. Y uno, el que el Señor había puesto en el centro, o sea, en el cual estaba el corazón del Señor, el centro del corazón, del cariño del Señor, era el árbol de la vida. Que es una figura de Cristo, quien es la vida, quien es luz y vida. Pero por ahí a un lado estaba el árbol de la ciencia, del conocimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Mira, ese árbol no solamente tenía el mal, también tenía el bien. Lo único es que el engaño de Satanás es que al hacer comer al hombre de ese árbol, se separaría de la dependencia de Dios mismo, de la dependencia de la vida de Cristo en él, y lo pondría en esa terrible angustia de estar buscando el bien que no puede hacer y del mal que no puede evitar por sí mismo. Amén. Por lo menos esa ha sido mi experiencia humanamente hablando cuando me voy a mí mismo. No sé ustedes si también ha sido lo mismo, ¿verdad? No, yo creo que sí, porque son seres humanos, no son de Júpiter, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿verdad? En pecado nos concibió nuestra madre. Y hemos heredado esa herencia de la naturaleza pecaminosa. Entonces el problema no es solamente de los actos cometidos, de nuestros pecados. Por eso el Evangelio de Dios empieza tratando los pecados. Amén. Y nuestra injusticia delante del Señor. ¿Y cómo soluciona el Señor eso? Derramando su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Es la primera parte de la provisión del Evangelio, de las buenas nuevas de Dios. La sangre preciosa del Señor Jesús, que necesitamos para ser limpiados de nuestros pecados y de la condenación eterna, y además continuamente ser lavados de nuestros pecados constantemente, nuestros actos, de nuestra conciencia y además de nuestra maldad. El Señor promete perdonar nuestros pecados, pero limpiarnos de nuestra maldad. Hermano, porque nosotros no somos buenitos. No somos buenos, amados. Y esa fue la experiencia que tuvo que aprender el pueblo de Israel en Salmona y en Punón, que el hombre no era bueno. Así hubiese caminado como 37 jornadas. El ser humano no es bueno. Vamos a leer un ejemplo. No he leído todavía todo el de Marcos, pero creo que el Señor nos va a ayudar. Vamos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan. El Señor se encontró con alguien que tenía temor de Dios de verdad. No estaba por ahí viviendo de una manera cualquiera. Aquí en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el Señor tiene un encuentro con un rabino. Y no cualquier rabino, era alguien que el Señor le habló palabras preciosas. Y sabemos que el Señor él mismo dice que no echa las perlas a los cerdos. O sea que este rabino no era cualquiera, era alguien que realmente tenía temor de Dios. O sea, Nicodemo era una persona muy sabia. Por el contexto, como le habla el Señor Jesús, es alguien reconocido en medio del rabinato. Es una persona muy sabia y muy moral.
pero eso no alcanza para la justicia de Dios. No alcanza, no quiere decir que la sabiduría sea mala o la moralidad sea mala, pero eso no alcanza para solucionar el problema del hombre, amados. Entonces el Señor le va a hablar aquí a Nicodemo. En el verso 1 dice 3:1, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ojo, no era cualquiera por ahí escondidito, ¿cierto? Dice, este vino a Jesús de noche. Bueno, vino escondidito, tenía temores propios, bueno, pero el Señor le va a ayudar. El Señor nos ayuda, hermanos, nos ayuda. Esa es la bendición, esa es la esperanza y la seguridad de la iglesia. Dice, y le dijo, Rabí, es decir, maestro. Mira cómo él se pone como casi que al nivel de Jesús, pero por lo menos fue. ¿Y sabes por qué Nicodemo, detrás de estas palabras podemos ver que Nicodemo dijo, sí, yo soy muy moral? No quiere decir que la inmoralidad sea buena, no. Y que la ignorancia sea buena, no. Pero él podría haber pensado, yo soy muy moral y muy sabio, pero este hombre hace cosas diferentes que nunca he visto hacer a otro hombre. He visto comportarse, vivir en medio de los hombres, a este hombre Jesús, a este rabí, diferente a todos los seres humanos que han pasado por la tierra. Quiero conocer quién es este. Hermanos, y si no somos conducidos a esto mismo, a ver la diferencia del Señor Jesús, que es tan diferente como a nosotros, como dice la canción, no es como yo, Él es santo y es perfecto, ¿cierto? Él es diferente. Pero Él esa diferencia la está formando en nosotros por su Espíritu Santo, Él. Y vamos a ver cómo es la manera que opera el Señor. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ah, pero no solo como maestro, como el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y eso es lo que le va a responder el Señor. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Era un hombre que era tocado por Dios, le dio lugar para que el Señor lo tocara un poquito. Si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ay, o sea que no es solamente de la escuela del rabinato, sino que hay que nacer de nuevo, hermanos. Recibir una nueva naturaleza en nosotros, porque aquello que nos hace cometer pecados y nos hace inclinar hacia el mal es el pecado en nosotros como resultado de este árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Ustedes ven, por ejemplo, en Europa, amados, un ejemplo, en la época de la Reforma, Calvino, basado en la obra La ciudad de Dios de Agustín de Hipona, ellos idealizaron algo y quisieron implantar externamente algunas cosas. Inclusive los que se oponían a ellos, ¿sabe qué? Los bajaban. ¿Y saben a qué me quiero referir con que los bajaban, verdad? Los bajaban del camino. Y ellos sí estructuraron cosas políticas y todo, hermanos. Pero el Señor quiere hacer una reforma, es decir, el Señor realmente quiere mudarnos. Y para mudarnos el Señor tuvo que tratar en la cruz con lo viejo. Y mira que Europa sí se acabó en analfabetismo, cero analfabetismo en la mayoría de las ciudades, países europeos, si no es que en todos. Pero hermano, ¿sabes qué? Puro cascarón y nada de Dios. Hoy el ateísmo impera en Europa queriendo instaurar la ciudad de Dios según Agustín de Hipona, pero según Dios la ciudad de Dios es lo que viene de Dios. La Nueva Jerusalén es el trabajo, el proceso de aquellos que tienen temor de Dios y le aman a Él. Ahí el Señor los va a ver allá en el final del negocio, en el reino de los cielos.
De nuevo vuelvo a decir, no me entiendan mal, no quiere decir que sea malo aprender a leer y a estudiar. No, está bien, si el Señor te pone en el camino, aprovecha, pero hazlo de la mano de Dios, amén. De la mano de Dios. Entonces, estas son lecciones que nosotros debemos aprender. Mira que una amiga, antes de conocer al Señor, y me acuerdo mucho de eso, cuando yo conocí al Señor me acordaba de eso, y ella nos contaba que ella fue a Irlanda. Los papás le dieron un regalo de viajar y conocer a Irlanda cuando se graduó del colegio. Una compañera de allá de estudio, digamos. Y ella contaba que todos eran bien vestiditos, bien bonitos y todo, ¿sabes? Aún en el mundo, sin ser cristianos, así, iban a la oficina, muy educaditos, muy a la caracha, hacia el estilo Rolo, ¿no? Entonces, pero hermanos, los viernes en la tarde hacían desorden de su vida, amanecían tirados en la calle todos. Cuando se despertaban, todos se iban a sus apartamentos de nuevo a pulirse por fuera, y habían máquinas bien buenas que limpiaban toda la calle de todo lo que habían dejado. Y eso no es solamente el mundo, la religión también hace eso. Nos limpia por fuera, pero no nos limpia por dentro. Y el Señor quiere limpiarnos por dentro para que lo de afuera también esté limpio. Amén. Porque si se limpia lo de adentro, que es nuestro corazón, allá donde está nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, entonces lo de afuera lógicamente va a ser limpio. Amén. Entonces el Señor, Él quiere manifestarse a sus hijos. Amén. Dice que el que me ama, mi Padre le amará y me manifestaré a Él. Aleluya. Sí. Entonces, hermanos, no corramos el peligro de perder el primer amor. El primer amor. Amén. El Señor nos guarde, porque muchas cosas pueden aislarnos del primer amor, aun cosas buenas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Por eso Pablo y aún Pedro y aún Juan tuvo que hablar cosas muy claras. Porque el Señor nos vino a hacer nuevos, como va a decir el Señor acá más adelante. El Señor no vino a remendar lo viejo, amados. No, se hace peor la rotura. Dice que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. ¿Y ustedes saben para qué sirve un odre? Un odre sirve para depositar, para guardar, para conservar un contenido. Entonces los odres están hechos para conservar el vino nuevo o el agua. Transportaban el agua o el vino en los odres. Pero el Señor Jesús dijo que era necesario que el vino nuevo fuera puesto en odres nuevos. El vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. O sea que el vino nuevo es lo que hemos recibido de Cristo, su obra en la cruz. Amén. Su obra en la resurrección, su Espíritu Santo, todo lo que nos es comunicado de Él, de lo nuevo. El Señor tratando lo viejo en la cruz. ¿Qué es lo viejo? El pecado y nosotros mismos. El viejo hombre siendo crucificado en la cruz del Calvario. Ese es el odre viejo, que no puede contener lo nuevo. El hombre natural no comprende ni entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, a las cosas nuevas. Amén. Que comprenden el reino de los cielos. Entonces, por eso el Señor vino a crucificarnos. El Señor no vino a parcharnos, no agarró a Alberto, vamos a remendarlo, vamos a coserlo aquí, vamos a coserlo allá. No, dijo, no me sirve, vamos a crucificarlo. Y lo crucificó, hermanos. Y nos crucificó juntamente con Él. Pero ahora también el Señor nos da lo nuevo y nos resucitó juntamente con Él para que andemos entonces en novedad de vida en Cristo Jesús. Esa es la respuesta del Señor. Amén. Para que una cosa conserve a la otra, el hombre nuevo conteniendo el contenido que es Cristo mismo, de la nueva creación, de su sangre, de su Espíritu Santo, del Evangelio de Dios. Amén.
Entonces, amados, eso en cuanto a nuestra vida personal, como hijos de Dios particulares delante de Dios, pero también como iglesia. Las viejas estructuras eclesiásticas no van a aguantar el vino nuevo del Señor. Las viejas estructuras eclesiásticas van a amordazar el Espíritu Santo del Señor, y con el tiempo va a ser peor la rotura. Entonces muchos menosprecian, esos remanenticos por ahí. Nosotros tenemos la tradición reformada, o la tradición anabaptista, o la tradición hueleyana, eso, pero esos remanenticos, hermano, ellos se confían. Y la rotura que se está haciendo hoy es terrible, introduciendo cosas terribles. Y al comienzo no era terrible, al comienzo con buenas intenciones de ese otro árbol. Son religiosos, pero miren lo que están hoy, amados. Tienen título de que viven, como le dice el Señor. El Señor tenga piedad de cada uno de nosotros, amén. Porque no es el título, no es el nombre, no es la apariencia, es el propio Señor, amén. Es el propio Señor Jesús, y viviendo en comunión unos con otros, simplemente a los pies del Señor. Y lo digo simplemente entre comillas, porque no es tan simple, es glorioso, amén. Eso hace temblar, amén, la presencia del Señor. Entonces, hermanos, en sentido eclesial, las viejas estructuras eclesiásticas. Entonces, muchas veces sucede, mira qué lindo eso, que se están reuniendo en casas y adoración en espíritu y en verdad. Vamos a incorporarlo a nuestra organización. Y resulta que no va a aguantar ese odre viejo. No va a aguantar, se va a romper. O a veces, no, mira, estos que están en casa, vamos a introducirnos de a poquito, sutilmente. De pronto hasta las personas no se den cuenta, pero si el enemigo está detrás. El odre viejo no va a poder contener ahora el vino nuevo. Amén, amados. Y el odre nuevo está para contener el vino nuevo, que es lo de Cristo. Amados hermanos, el Señor quiere mantenernos en Él y para Él. El Señor nos cela. Nos cela. Nos cela. Entonces, Jacob se basaba en su fuerza propia, pero el Señor le quebró el muslo para que se apoyara en Dios. Ese bastoncito es un símbolo de apoyarse en el Señor. Ismael pues menospreció a Isaac, ese Isaac pequeñito, yo le llevo tantos años de ventaja, ¿verdad? La tradición antigua, el vino viejo, ¿verdad? Y lo persiguió y se burló. Pero el Señor dijo, no me heredará este no heredará el reino de los cielos. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Lo natural no va a heredar el reino de Dios. Lo heredó ya Cristo lo tiene seguro, y ahora nosotros en Él, amén. Vamos a heredar en el Espíritu el reino del Señor, que no consiste en estatutos, en estamentos, ni en comida, ni en bebida, amén, sino en el Espíritu Santo, en gozo, justicia y paz del Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios, amén. En justicia, en gozo y en paz. Desde la justicia estábamos diciendo que el Señor, para presentarnos delante de Él tuvo que hacer una obra preciosa. El hombre, por más que trató por cientos de años, no pudo justificarse ni podrá justificarse delante de Dios. Y hermanos, y si el hombre no se puede justificar por sí mismo, mucho menos se va a poder santificar delante de Dios por sí mismo, con los recursos propios del viejo hombre.
estos recursos de Nicodemo, buenitos, ¿verdad? Un hombre excesivamente moral, gracias a Dios, un hombre correcto, pero eso no lo hacía apto para el reino de los cielos. Entonces, por eso el Señor le dice así, en el 4, dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No? El hombre natural, pues, oye, ¿de qué es lo que estaba hablando aquí Jesús? ¿Cómo voy a hacer acá? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. O sea que se trata del nuevo nacimiento y de vivir en la nueva naturaleza que nos ha sido dada. Lo nuevo, amén, es la nueva naturaleza, es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Hermanos, lo que es nacido de la carne en Adán, carne es y fue crucificada. Amén. Y si no la dejamos allá, está destinada a ser tratada por un largo tiempo si no la dejamos allá. ¿Cierto? Crucificada con Cristo. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso dice, el que se une al Señor, un espíritu es. El traductor le añadió con Él. Es lógico, pero un espíritu es. Aquí el Señor lo explica. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. O sea, gobierna el Espíritu. Amén. Mira lo que Pablo le tiene que decir a los corintios. Le dice que les viene enseñando que el hombre, que las cosas espirituales se han de conocer de manera espiritualmente, amén, habladas con las palabras que provienen del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no comprende. Entonces ellos en Corinto se estaban confiando y basando en el hombre natural, y sabe que se empezó a romper el odre de Corinto a nivel, digamos, ya no personal sino eclesial, a haber fracturas y rompimientos a nivel de la iglesia y de la obra. Triste, amados. Señor nos guarde, porque a veces las buenas intenciones después resultan en esos rompimientos, ¿no? Que es lo que el Señor está corrigiendo aquí en medio del pueblo de Israel. No es que se lo propuso, ¿no? X o Y persona hacer ese daño en Corinto, pero esas dificultades empezaron a presentarse ahí, ese romperse, ¿cierto? Porque lo nuevo debe contenerse en lo nuevo. Lo viejo nunca va a poder contener lo nuevo. Ni a introducir, ni a hacer esa mezcla entre lo nuevo y lo viejo, no se puede, ¿verdad? Y eso es Babilonia, amados. Eso es Babilonia. Estructuras, empezamos a introducir en la iglesia estructuras eclesiásticas antiguas sin darnos cuenta de lo viejo. Y el enemigo sí es sutil y después se va a romper. Entonces evitémonos dolores en nuestra vida personal y eclesiástica. Amén, amados. Que aunque tengamos poca fuerza, pero lo tenemos a Él. Amén. Lo tenemos al Señor. Amén. Ay, amados. Y ese es un trabajo que el Señor está haciendo de madurarnos. ¿Sabes que la verdadera madurez es cuando realmente lo único que tenemos es al Señor, amados? Esa es la única madurez. Entonces aquí el Señor le dice a Nicodemo, y me imagino que Nicodemo, como había sido tan instruido, ¿verdad?, en las escuelas allí en Jerusalén, pues había mucho de homilética. Homilética es, digamos, en los términos teológicos, como las técnicas retóricas. ¿Qué es la retórica? Es la manera de convencer por medio del lenguaje, entonces estructurar el mensaje primero, segunda, tercera parte. Entonces, esa palabra retórica viene de la manera de hablar, de expresarse adecuadamente. Pero Pablo dice que él era tosco al momento de hablar, pero estaba el Espíritu Santo con él. Y con mucho amor estaba en medio de los tesalonicenses como una nodriza en medio de ellos. Sí. Pero bueno, el Espíritu Santo estaba con él. La comisión de Dios estaba con él. La revelación de Dios estaba con él. Y ahora está con la iglesia. Por eso hay que conservar lo nuevo. Amén. No dejemos que de pronto se rompa el odre
para que no se pierda el contenido. Y eso es muy sutil. Recuerda que nosotros no estamos trabajando para nosotros mismos, es para el propio Señor. Él trabajó por nosotros, pero ahora nosotros en Él, todos juntos y pensando en los que vienen. Entonces, tengamos cuidado, amados. Tengamos mucho cuidado. El Señor nos guarde, que examine nuestro corazón. No nos confiemos mucho en nosotros mismos. No es mucho, no nos confiemos en nosotros mismos, porque nosotros no somos buenitos. No, amados. El único bueno es el Señor. ¿Se acuerdan ese muchacho que le dijo, Señor, maestro bueno? Y el Señor Jesús de una vez, bueno, solamente hay uno bueno, mi Padre. Pero ¿sabes por qué el Señor Jesús le habla así? Uno diría, pero ¿acaso el Señor Jesús no es Dios también juntamente con el Padre? Sí, pero como este muchacho lo estaba mirando, era a un nivel natural. Entonces, si él le hubiera dicho, oh, hijo de Dios, cuán bueno eres, eso es diferente, pero como le dijo solamente maestro, lo trató a un nivel, lo rebajó, se puso al propio nivel. Tú que eres bueno. ¿Y sabes por qué le dijo eso? Porque él creía que era bueno. Y el Señor Jesús, con mucho cuidado, le dijo, solamente hay uno bueno. O sea, tú no eres bueno, muchacho. ¿Sí ves la astucia detrás? Maestro bueno. No, muchacho, solamente hay uno bueno. Solamente hay uno bueno. Amén. Solamente el bien está en Cristo Jesús. Y ese bien hay que conocerlo un poco más en su espíritu. Amén. Porque mira lo que dice, vamos un poquito a Romanos 7. Romanos 7. El Señor viene hablando del vino nuevo. El vino nuevo que es Cristo Jesús, su obra en la cruz del Calvario, su obra de justificación. Ahora el Señor crucificando al viejo hombre, crucificando, aniquilando a Adán en la cruz del Calvario también. Pero resulta que es que ahí Pablo empezó a patinar un poquito en Romanos 7 pensando que eso se podía sostener en la carne, en el odre viejo, y no, hermanos, no se puede sostener por sí mismo. Solo el Señor puede sostener lo suyo. Si clamamos a Él, Él nos sostiene en Él, hermanos. ¿Sí? Por eso el Señor nos vuelve, dice, miradme a mí y sed salvos. Y mira que eso es lo que en pocas palabras el Señor nos enseña. Ya tanta provisión, 6 capítulos de Romanos tan preciosos. Y en el 7, para no leerlo todo, leemos en el 22, 7:22. Porque según el hombre interior, o sea, donde habita Cristo en nosotros, me deleito en la ley de Dios. Porque la ley de Dios es justa, es santa y es espiritual. Acá hay un pero. Ay, Señor. Y ese es el que los moralistas no quieren ver, ¿verdad? Es el que los fariseos tampoco querían ver. Pero veo otra ley en mis miembros. Y eso lo está diciendo el apóstol Pablo, ya maduro. Que se revela contra la ley de mi mente porque queremos agradar al Señor. Amén. Porque, no sé, levante la mano aquí. ¿Quién quiere desagradar a propósito a Dios? Porque si es así, al final vamos a evangelizarlo y vamos a orar para que el Señor lo salve. Amén. Pero creo que no. Dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, o sea, hay un poder que me lleva cautivo a otra ley, la ley del pecado que está en mi miembro. Ese es el problema. Entonces, por eso el Señor no vino a poner parchecitos, porque hace peor la rotura la cosa. Entonces dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿en dónde? En mis miembros. No dice está, o sea, la carne no mejora. Hermano, la carne, por más clases que le des de mejoramiento espiritual, no mejora. No mejora, hermanos. Yo me acuerdo que yo recién convertido me vi 2 películas que me llamaron la atención. Como yo antes de conocer al Señor, viví una vida religiosa. Yo pensaba que yo era bueno, perdónenme, yo pensaba, y cada vez me veo en la luz de Dios lo terrible que soy. Pero eso me ayudaba a acercarme más al Señor. Una se llamaba Samsara, no la vayan a ver. Y el otro el padre Amaro. Uno, un cura, a escondiditas, después terrible, terminó haciendo abortar a su novia que tenía escondiditas. Y en Samsara, meditación trascendental por muchos años, llegó a ser un gran yogi en el Tíbet. Y después terminó también engañando a la que después fue su esposa. Porque la carne no mejora.
La carne, el Señor, el viejo hombre lo crucificó. Y la única provisión para andar en santidad delante de Él, Él es mismo. No nos podemos ni justificar ni santificar por nosotros mismos. Dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, el Señor Jesús, amén. Para que ellos sean santificados, ¿en qué? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Aquí lo le acabo de leer el hermano. El Señor es el camino. Él es la verdad, aleluya. Y Él es la vida eterna. Amén. Porque el Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que es condenado porque ama más las tinieblas que la luz, es responsabilidad propia de Él. Pero el Señor no vino a darle tablazos a todo el mundo. El Señor vino a salvar al mundo. Amén. Amén. Hoy, hermanos, y le doy gracias al Señor, o si no, yo estaría en el infierno hace rato. No sé ustedes, de pronto ustedes son más buenos. Amén. Pero el Señor me ha amado tanto, hermanos. Me ha amado tanto y en eso me glorío, sí. En eso sí me glorío, que el Señor me ha amado mucho. En nada mío me glorío, pero en esto me glorío, que he visto el amor, la misericordia, el perdón y el poder del Señor ayudándome cada segundo, y le pido al Señor que me siga ayudando, porque cada vez también a la luz del Señor me veo lo terrible que soy yo. ¿Verdad, hermanos? Pero el Señor tiene poder para levantar a los muertos, amén, para dar vida a los muertos. Entonces Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y la respuesta es el Señor Jesús, porque Él quería sostener eso de los 6 capítulos anteriores en su propia carne, Él mismo, pero no. Lo único que lo puede sostener es el propio Espíritu Santo de Dios en nosotros. El odre nuevo, que es el nuevo hombre, lo puede sostener el contenido, que es el propio Señor, y lo uno y lo otro se conservan. Amén. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, y esto continúa, ustedes saben que la Biblia no fue hecha con capítulos y versículos, leámoslo de largo. Estos 3 versículos adelante. Ahora pues, el ahora es en Cristo, amén. Antes en Moisés, condenación para todo el mundo. Pero ahora en Cristo no la hay ninguna condenación. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Amén. O sea que aquí le está hablando a quiénes, hermanos, a la iglesia del Señor. ¿Sí? No le está hablando aquí al mundo, a la iglesia. Y claro, y mira esa sutileza, aún con buena intención del traductor, esta frase no está aquí en los manuscritos originales, está un poco más adelante. Y esta frase nos puede confundir un poco en este momento, lo que dice, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más adelantito sí, pero si es puesta en este lugar nos puede confundir, porque se está apresurando a decirla. O sea, nos quiere trasladar como si andar en el Espíritu es poner por nuestra propia fuerza, sostener las cosas. Pero no, vamos a leerlo como está en el original. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sigue así, ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, amén. O sea que el Espíritu tiene una ley, amén. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios? Amén. Por eso es que estamos aquí adorando al Señor juntos, celebrando al Señor juntos. Entonces confíate en esto, porque la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, eso es en Cristo, amén. Y Cristo está en ti, por eso puedes volverte al Señor y clamar al Señor y experimentar de esto, amén. Porque, otra vez, me volví a meter la pata en mi casa y, bueno, pero el pastor me dijo en la lección número 15, vamos a hacerlo así, y tratamos otra vez de nosotros manipular las cosas. Mejorar al viejo hombre, el Señor no vino a mejorarlo. El Señor nos dice, Señor, de nuevo estoy confiando en mis propias fuerzas, por eso es que caigo. Por eso es que caigo. Por eso es que me separo, porque dice que el que confía en sí mismo se separa de Cristo, de la gracia del Señor que tiene el poder para edificarnos.
Amén, amados. Amén. La gracia de Cristo es lo que nos trae la victoria de Cristo, la fuerza, la fortaleza, la sabiduría de Cristo para mantenernos en pie delante de Él. Amén, amados. Eso es. Entonces, por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Es un hecho. Ahora hay que confiar. Amén. Confiemos, amados. Amén. El Señor vino para que tengamos fe. Y la fe es lo que le da lugar para que el Señor opere en tu vida. Yo sé que en tu interior tú sabes, hermano, que no eres tan bueno como creías. Yo también lo sé. No lo estoy señalando a usted, sino porque somos seres humanos. Y usted sabe que cuando ha tratado, después otra vez viene la desilusión, ¿o no? A mí me ha sucedido, no sé. Usted, yo creo que sí. Pero ahí te lleva, Señor, me humillo, perdóname, qué miserable de mí, me vuelvo a ti, Señor. Y ahí aprendiste una jornada anterior para que cuando venga eso, clames al Señor rapidito, Señor Jesús, líbrame. Amén. Y ahí Cristo se puede formar en tu vida y en mi vida y juntos como cuerpo de Cristo. Pero si a veces nosotros confiamos, bueno, vamos a ver cómo mantenemos a los hermanitos cuadriculaditos, ¿verdad? Ay, Señor. Hacemos no una escuela de profetas, sino, perdóname lo que voy a decir, de hipócritas. ¿Verdad? El Señor vino para hacernos nuevos, amén. Y para que en Cristo se manifieste a través de nosotros, amados. Amén, amados. Dice, porque lo que era imposible para la ley es imposible, los estatutos, ¿verdad? ¿Y por qué era imposible? La ley no es de Dios, sí, pero era imposible, dice, por cuanto era débil por la carne, porque la carne es débil, ¿verdad? Hermanos, la palabra dice, los maridos amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Ay, Señor Jesús, la medida es muy alta, ¿verdad? Pero cuánto no hemos sido defraudados por nosotros mismos. Y decir, Señor, ayúdame a amar a mi esposita que está aquí presente. Ella sabe la realidad, no estoy diciendo teatro. Así me he equivocado muchas veces. Y el Señor dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Vamos a proclamar, vamos a ungirlos a todos para que se sujeten a sus... No, hermanos. Ahí nos vamos dando cuenta que no amábamos tanto a nuestra mujer como pensábamos y las mujeres no se sometían, no iban a ser tan sujetas a los maridos como pensaban que lo iban a hacer. Eso nos dijeron en el pueblo de Israel, guardaremos todos los estatutos, y no había acabado Moisés de bajar de la montaña y ya estaban haciendo un becerro de oro. Señor Jesús, perdónenme la risa, no es de reírse, es muy serio. Ay, ahí tuvo que romper las tablas, como diciendo que no es en el primer pacto, sino en el segundo pacto, la posibilidad de seguir y agradar a Dios. Entonces, por eso dice, vamos terminando, yo sé que la hora va avanzando, pero dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Esa es la liberación, amén. Porque no solamente necesitábamos justificación, sino ser librados. Aquí Pablo, ¿cómo me libraré? ¿Cómo me libraré? Hasta que llegó, ¿quién me librará? Ay, aleluya. ¿Sí? Entonces, ahí sale Chapulín Colorado, ¿quién me librará? No contaban con mi astucia, hermano. Esa astucia es la que le ha hecho daño aún al pueblo cristiano, pensando que podemos confiar en el viejo hombre, en nosotros. Esa astucia es la que viene del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Uno dice, no contaban con mi astucia. Ay, esa astucia te va a dar una bofetada tarde o temprano, te va a defraudar, te va a desilusionar. Amén. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel y tenemos el pueblo de la historia de la iglesia. Y tenemos el mismo ejemplo de nuestra vida, conociendo más el amor del Señor. Entonces mira lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el problema es la carne. Dios, la respuesta está en Dios mismo. Y Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. Él no se hizo con una apariencia de hombre. No, se hizo de verdad hombre. Dice, condenó
al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿cómo? En Cristo, amén, que es el cumplimiento. Y ahora, si dependemos de Cristo, Él es el cumplimiento de la ley en nuestra vida, amén. Ahora sí viene la frase: los que no andamos conforme a la carne, o sea, confiarse en sus miembros, porque en la carne hay una ley, la ley del pecado y de la muerte, que lo lleva cautivo al pecado, sino conforme al Espíritu, o sea, confiar en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, vamos aquí a Números, porque el Señor Jesús, por el tiempo no voy a leerlo, le menciona a Nicodemo que así como el Hijo del Hombre, que así como la serpiente de bronce fue levantada por Moisés en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Es decir, que miráramos a Él. Porque vamos a ver lo que sucedió. Vamos a ir a Números. Ese pasaje viene de Números. Por eso hicimos al comienzo mención del pueblo de Israel en el desierto. Números capítulo 21. Números capítulo 21, desde el verso 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y vea lo que pasó: se desanimó el pueblo por el camino. ¿Sabes que eso es lo que quiere provocar el enemigo? Cuando no me funcionan mis técnicas retóricas, mis fórmulas religiosas, pues claro, nos vamos a desanimar. Entonces, por eso no caigamos en este desánimo, porque el diablo quiere producir eso. Por medio del árbol de la ciencia del bien y del mal, produce desánimos. Entonces, dice: y habló el pueblo contra Dios. Y después del desánimo, quizás, ¿sabe qué viene? La murmuración. Pero es que el hermano me dijo que si hacía esto me iba a mejorar, que iba a mantener a mi esposa derechita, a mi esposo más derechito, a mis hijos derechitos, ¿verdad? A mi jefe derechito, a mis empleados derechitos, hermano. Ahí viene la desilusión nuestra. Ay, Señor. Pero esto no es para quedarnos en eso, sino para volvernos al Señor. La madurez es depender cada vez más del Señor. Del Señor. Nuestra vida y todo lo nuestro sea sostenido por el Espíritu de vida del Señor. Debemos confiar en la obra sobrenatural de Dios. Pero el Señor es paciente y nos prueba. Entonces decimos: no, pero eso como que esperar en Dios, no, hagámosle rápido, a ver qué hacemos, hermano Pablito, a ver, organicemos algo, a ver, ¿verdad? Y nos quedamos enredados, los dos ahí dando vueltas en el desierto y patinando en nosotros mismos, hasta que ojalá nos demos un cascaronazo rápido y: Señor Jesús, líbrame tú. Amén. Manifiéstate tú, Señor Jesús. Amén. Entonces ya no llego con un garrote detrás y digo: paz, hermano. No, así en apariencia, sino que ya el Señor nos va derribando, nos va humillando. Amén. Va deshaciendo lo nuestro, la confianza en nosotros. ¿Cierto? Ay, amados, el Señor vino para amarnos y para que nos amemos unos a otros en Él. El Señor tuvo compasión de nosotros, nos dijo las cosas clarísimas y con mucha compasión. Porque mira lo que va a hacer aquí. Ya el pueblo de Israel aquí ya estaba terminando sus jornadas por el desierto. O sea, tenían cancha, ¿verdad? Y uno pensaría: no, aquí ya estaban perfeccionados. Y uno mira lo que dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene, mira qué terrible, fastidio de este pan tan liviano. O sea, eso que me hablen de ese pan tan liviano, ¿sabes a qué se estaban refiriendo? Al maná, que es figura de Cristo. Eso de depender solo en Cristo, qué fastidio. Vámonos a Egipto, a las técnicas egipcias, a las técnicas del mundo, a introducir lo viejo en la iglesia. O en nuestra vida, ¿sí? Técnicas homiléticas, retóricas, y hasta meditación trascendental se mete a veces en la iglesia, y técnicas, y el enemigo sí es sutil y viene mezclado una cosa con la otra, ¿verdad?
Entonces, qué terrible. Eso de solamente confiar en Cristo, eso qué fastidio, ¿no? Terrible, hermanos. Señor me guarde. Amén. Es delicioso el Señor. Amén. Y es lo único que nos puede alimentar. Por eso hicimos memoria hoy del Señor. Lo único que nos puede constituir de Él en su naturaleza. Nos puede librar también del pecado. No solamente de la condenación del pecado, sino del poder del pecado. Amén. Es el propio Señor Jesús. Así que abracemos al Señor. Amén. Para que nos libre constantemente de lo nuestro. Entonces sigue diciendo: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Porque mira, hermanos, esa naturaleza que se introdujo ahí en ese arbolito que hemos mencionado, no es del centro, el otro introdujo esa naturaleza rebelde satánica. No se asusten. Ay, hermano, ¿cómo así esa naturaleza? En mí, yo soy creyente, sí, pero en tu carne esa naturaleza rebelde está latente. Y solo si mantenemos al viejo hombre allá en la victoria de Cristo, es que lo vamos a mantener quietecito. Amén. Por la fe. Amén. Ya lo crucificó. Miremos al Señor. Entonces uno diría acá: oye, aquí es para que el Señor abra otra vez la tierra, para que abra la tierra y se los consuma otra vez vivos, como el caso de Coré, Datán y Abiram. Lo único es que ese caso fue diferente, porque en ese caso ellos se levantaron contra la autoridad del Espíritu. Amén. Representaban a Moisés. No en Moisés por ser Moisés, no, sino porque Moisés representaba a Cristo y la autoridad del Espíritu en la iglesia. Amén. Entonces, cuando nos salimos de la autoridad de la palabra, del Espíritu de Cristo, se puede abrir la tierra. Pero en este caso no. En este caso ellos empezaron a fastidiar con cosas, ya la rebelión. Pero mira lo que hizo el Señor. Uno pensaría: uy, aquí el Señor ya no le abre la tierra y no le va a tronar y los va a rostizar con un rayo desde lo alto. Pero mira lo que hizo Moisés y lo que hizo el Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Gracias al Señor se dieron cuenta que habían pecado por haber hablado contra Jehová, contra el Señor Jesús, contra el maná y contra ti. Ay, ay, ay. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. O sea, esa naturaleza. Nicodemo se confiaba todavía en su naturaleza. Amén. Aunque la parte buenita también del árbol. Está la parte cachuda, ¿verdad? Pero está la parte buenita, ¿verdad? La del cuello volteado y toda la cosa, ¿no? Hacia el estilo anglicano, luterano, reformado o católico. Bueno, lo que quiera hacer. Entonces mira lo que dice: ruega a Jehová que quite de nosotros. Solamente el Señor puede quitar. Y Moisés oró por el pueblo. Mira, Moisés no empezó a lanzarle piedras al pueblo en este caso. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Una serpiente de bronce, porque ustedes saben que en la Biblia los metales tienen significados de las realidades espirituales. El oro, un símbolo de la naturaleza divina; la plata, un símbolo de la redención; y el bronce, un símbolo del juicio. ¿Por qué? Porque dice aquí el Señor: y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. O sea, hermanos, la respuesta para esa naturaleza rebelde, satánica, introducida en la carne, es mirar al Señor. Y el juicio que Cristo hizo en la cruz sobre esa naturaleza rebelde, sobre Satanás. Amén. Por eso le dijo después a Nicodemo, después de decirle que naciera de nuevo, dice: así seré levantado como fue levantada la serpiente en el asta, y todo el que mirare a mí será salvo, vivirá por mí. O sea que a Nicodemo no le fue suficiente la moralidad del rabinato, la sabiduría del rabinato. Tenía que nacer de nuevo y cada vez mirar más al Señor, porque en su carne, en la confianza propia, no hay sino condenación, no hay sino juicio. Amén, amados. Esto es para que disfrutemos al Señor. O sea, que ya no tengo que ponerme esos fardos pesados encima. No, libérate de eso, de esa carga, que ya el Señor se llevó el pecado y también nuestra justicia propia, y volvernos a disfrutar juntos del Señor. Amén. Y con misericordia, como dice el Señor, llevar las cargas unos de otros en Él.
No cargarnos unos a otros, sino llevar las cargas unos de otros. Moisés intercedió, amén, más de una vez por el pueblo. Moisés lloraba por el pueblo. Dice, inclusive, mátame a mí, Señor, pero no al pueblo. Mira el corazón de Moisés. Y el Señor Jesús se puso en lugar de nosotros y ahora se metió en nosotros por el Espíritu Santo para Él vivir su vida en nosotros. La vida cristiana es Cristo en nosotros. Amén. Esa es la vida cristiana. Amén, amados. Confiemos en el Señor. Amén. No nos apresuremos a veces a producir Ismael, no nos apresuremos, ¿verdad? Porque a largo plazo va a producir muchas tristezas, como le produjo Ismael a Abraham y a Sara. Muchas tristezas, amados. Pero el Señor es nuestra alegría, nuestro gozo, como fruto del Espíritu Santo, para que descansemos en Él, amados. Entonces terminemos aquí, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente. Y aquí todos fuimos mordidos porque fue mordido Adán y Eva, y nosotros heredamos esa mordedura, ¿verdad? Pero ahora el Señor es el antídoto, amén. Él es la respuesta. Entonces terminemos en Marcos. Vamos a Marcos, donde empezamos, y dice el verso 19, Marcos 2:19. Vamos terminando ya. No quiero dejar el pasaje así leído medias. Dice, Jesús les dijo, verso 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, ¿no pueden ayunar? O sea que no está mal ayunar, leer la Biblia, arrodillarse y todo, pero ¿cuál es la intención? Compararse. Es que yo sí leo la Biblia 10 horas diarias y Pablo sin 10 minutos nomás. Ay, hermano, eso es la carne. Aquí el Señor está mostrando que eso es de la carne. ¿Cierto? Si la intención, si el objetivo, y a veces escondido detrás, aunque yo digo, no, yo busco al Señor por el Señor, pero detrás el Señor sí conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. O sea, la intención es conocer al Señor o compararme. Esto es porque sí, yo no, lo que estaban haciendo aquí los discípulos de los fariseos y de los de Juan el Bautista. Amén. Busca al Señor, ora al Señor, lee la palabra del Señor, pero para alimentarte de Él. Amén. No para estar comparándote y criticando. Una vez unas personas se fueron a tener una noche de vigilia, supervisados por alguien que llevaba más tiempo. Y eran como 20 y todos se durmieron menos uno. Y ese arrodillado y se hacía todo fuerte y miraba, y estos sí son y todo. Y ya, y no, pero esos sí son carnales, que no mínimo fue a hacer vigilia. Y al otro día llegó, porque él no estuvo, el superior no pudo estar, y llegó, digamos, como el superior entre comillas, pero el que los había convocado. Y llega el que quedó despierto. ¿Sabes? Todos se durmieron, esos no sé qué vinieron a hacer. Dices, mejor te hubiera sido quedarte en tu casa y no haber venido acá si venías, ¿verdad? Porque si quedaste despierto era para buscar al Señor e interceder por todos ellos que seguro estaban cansados. Porque daño se estaba haciendo, una amargura, la justicia propia trae amargura, falta de perdón, trae dolor, trae peso. Hermanos, el Señor Jesús es muy diferente. Entonces, cuando leamos la Biblia, pidámosle al Señor que la podamos leer en el espíritu de Cristo y del nuevo pacto. Porque a veces leemos, las mujeres se sujeten a sus esposos, pero claro, tú siendo un bandido y siendo un más geniado y criticándola, ¿y quieres que te ame, que te sujete? No. Es que mi esposo no me ama, pero claro, tú le sirves el plato con vanas ganas, pero cuando invocas a Cristo, el Señor te va a ayudar, amén. A dar el primer paso, a buscar y clamar al Señor y a orar el uno por el otro, amén, amados. Amén. Entonces dice, pero vendrán días, verso 20, cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿no? O sea, lo nuevo, una nueva fórmula. Vamos a probar si de pronto por aquí sí es. Porque ese hermano toda la vida se equivocó, entre comillas. No, hermanos. No, amados. Sabes que a veces las personas que son espirituales
a veces parecieran parecieran mundanas, no que sean mundanas, parecieran más mundanas a los ojos de los que andan en este espíritu así de crítica y de comparación. No. Simplemente están confiando en el Señor, amén. Y viven por el Señor y el Señor los sostiene en su vida, amén. Han experimentado la libertad que el Señor opera en sus vidas, amén. ¿Cierto? Hay un espíritu amplio, generoso, misericordioso, bondadoso, lleno de mansedumbre, hermanos. Y eso es lo que el Señor está formando en nosotros, como Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra. Como el Señor Jesús, porque Moisés apenas es una figura. Porque ¿sabes por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque gritó 2 veces a la roca y la golpeó. Eso no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Eso es. Señor, me perdone mis alaridos. Cuando en mi propia justicia me quiero quejar, me quiero defender, o quiero cuadricular a mi familia o a los otros. Señor, tenga piedad de mí. Amén, amados. Gracias que la sangre de Cristo nos limpia y el Señor nos levanta de nuevo. Amén. Pero hay que mirarle a Él. Esa naturaleza satánica rebelde fue expuesta ya. Y al que mirara a Él, sería salvo, sería sano. Hay que mirarle a Él juntos, amados. Juntos. 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 Entonces terminemos. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. ¡Qué tristeza! Y los odres se pierden. Ay, ay, ay. Pero el vino nuevo, todo lo de Cristo, en odres nuevos se ha de echar. La nueva creación, amén. El nuevo hombre, amén. Y Lucas termina con algo. Vamos a la versión de Lucas. En Lucas 5, solo el último versículo, porque aquí Lucas tiene en cuenta algo que no se acordaron Marcos y Mateo. No leí el de Mateo porque es muy parecido al de Marcos, pero aquí en Lucas dice así, ¿no? Verso 38, Lucas 5:38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Amén. Ya, mira lo que añade Lucas, que recordó del Señor Jesús. Y ninguno que beba el añejo, o sea, la persona que ya está acostumbrada a lo viejo, ¿sí?, que piensa que en sí mismo puede agradar a Dios, quiere luego lo nuevo. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. O sea, mis viejas estructuras, mi propia manera de ver las cosas, la dependencia en mí mismo, mi justicia propia, Adán, es mejor. Porque hoy en día la gente quiere ver lo práctico, o sea, el pragmatismo, lo que resulte así. Por eso existe McDonald's hoy en día, ¿verdad? Pichas un botón y ya te sale la hamburguesa, ¿verdad? Mete la comida al microondas, pero no sabes que te va a hacer enfermedad, se va a hacer daño en el cuerpo después. Mejor cocinadito y ojalá a fuego lento, más rico. Una parábola, ¿verdad? El Señor opera así en su pueblo, amados. Entonces, en esta lección que leímos en Números, ya estaban terminando su recorrido. Y esa lección la tuvieron para que los que entraran en Canaán, que estaban ya pronto a entrar en Canaán, se dieran cuenta que en ellos no habitaba el bien. El bien está en Cristo Jesús, amén. Entonces no nos vamos a mirar nuestras condiciones, que yo soy malo, al estilo calvinista. Ay, pobrecito, entonces no hago nada y soy depravado total. No, no es así. Tenemos a Cristo en nosotros, amén. Somos salvos por la fe, tenemos el Espíritu Santo y la operación del Espíritu de vida en nosotros, que nos libra del pecado y de la muerte y de todo lo demás. Entonces, hermano, el Señor nos dé entendimiento en todo. Esto es muy rico, muy amplio, ¿verdad? Le pido al Señor que tenga misericordia, que lo que sea del Señor lo podamos recibir, amén, y podamos disfrutar al Señor, lo nuevo en lo nuevo, amén.
lo nuevo. Y podamos hacer distinción entre lo nuevo y lo viejo. Para que el Señor nos ayude a no confiarnos en nuestra naturalidad, en el hombre, en el 666, son sus estructuras, sino en Cristo, que es el 7 y el 8. La obra perfecta de Cristo resucitado al octavo día, para darnos vida nueva. Gracias, Padre, te damos. En el precioso nombre del Señor Jesús, en tu Hijo, que tanto, Señor, nos ha amado, Señor, y que llevó el juicio por nuestros pecados en la cruz, que sufrió el castigo por nuestras rebeliones, Señor Jesús. Gracias porque tú llevaste nuestros pecados y también esa naturaleza rebelde la crucificaste, Señor. Y aún por nuestras enfermedades, Señor, fuiste molido, Señor. Por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Gracias, Señor. Queremos mirarte a ti. Sed salvo, Señor, como dice tu palabra. Sed salvo de esta perversa generación, Señor. Y tú eres el único que nos ha salvado y nos seguirá salvando de todo, Señor, lo viejo, que ya fue llevado en la cruz. Concédenos disfrutar, experimentar cada vez más lo nuevo, Señor. Y que a través de nosotros fluya lo nuevo, para también transmitir esa maravilla de tu vida, Señor, que da esperanza, Señor Jesús, que da vida a los muertos, Señor Jesús. Te agradecemos tanto, Señor, por tu evangelio, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias, y que la gracia y la paz del Señor Jesús